Muy buenos días, bienvenidos a Samaritana del Mundo, un canal donde podremos encontrar mucha información perteneciente al espíritu, perteneciente a cada uno de nosotros. Información que se ha ocultado por mucho tiempo y aquella información que no ha sido ocultada ha sido manipulada para que no podamos comprender la verdadera interpretación de ella. Pero realmente los tiempos que estamos viviendo son de gran alegría, porque hoy esos conocimientos empiezan a descubrirse en el interior del hombre. Uno de esos grandes conocimientos es esta escala de ascenso maravillosa en la que nos encontramos, los 7 días de creación. Y ese va a ser el tema de hoy, los 4 días restantes a los que entregó nuestra hermana María Silvia. Ella entregó el primer día de creación, el segundo día y el tercer día. Hoy nos toca compartir sobre el cuarto, quinto, sexto y el séptimo día de creación, donde el hombre continúa su ascenso luego de haber superado ese segundo día, quinto impulso, en la que la mayor parte de las personas se encuentra, atada a las creencias, en el miedo, en las angustias, en la creencia en políticos, en guerras, en que la guerra trae la paz. Pero cuando nosotros tocamos estos grandes conocimientos, empezamos un proceso interior de desarraigarnos de ese mundo falso en el que fue implantado. Ese quinto impulso, empezamos a salir de él, de ese pozo profundo, de esa cueva profunda, y empezamos a comprender la verdadera esencia que somos. Para así, luego en el séptimo impulso del segundo día, empezar a interpretar claramente todos los conocimientos que fueron entregados y nuestro propio corazón, ya que toda esa luz está contenida dentro de nosotros, solamente que no la recordábamos. Por lo tanto, el hombre que accede a esa pureza espiritual a través de una voluntad propia manifestada en él mismo, en poder hacerse luz, accede a un tercer día de creación, donde el hombre se empieza a forjar en el conocimiento de la luz, en el conocimiento dorado. Empieza un proceso de expansión del intelecto maravilloso y así va logrando lo que es la verdadera inteligencia. Por lo tanto, retomando la guía del taller, vemos que esos 7 días de creación, como ya lo ha compartido María Silvia, esto será un breve repaso, son los fundamentos para la evolución humana terrestre. Sabemos ya que no es la evolución que Darwin planteó, es una teoría falsa y perversa para no comprender nuestra verdadera identidad en la luz. Iniciados por los progenitores de las razas matrices y planificados por el mismo anciano de días, el anciano es el gestor de este plan maravilloso para que la humanidad vuelva a ser luz, vuelva a ser perfecto y se integre al gran concierto de esta maravillosa existencia en la que nos encontramos. Por lo tanto, y como ya lo hemos visto, cada día de creación contiene 7 impulsos motores, los 7 pasos gestores de la vida ascensional, física, espiritual e intelectiva. Claro, la vida es un constante ascenso de aprendizaje, de expandir el intelecto, de expandir el conocimiento para así expandirnos a nivel del universo. En la medida que el hombre adquiere el conocimiento, se expande a la medida del universo. Entonces es el espíritu el que aprende a través de ese maravilloso intelecto que hoy estamos comprendiendo. Por lo tanto, para ahondar un poquito más en este gran conocimiento y poder comprender cuáles son nuestros creadores y quién impulsó e inició todo este plan de los días de creación, como les dije hoy, el anciano de día fue el que creó, el que dio luz, pero a través de sus razas progenitoras, a través de esos 24 ancianos que fueron los que ejecutaron e iniciaron todo este gran movimiento para restituir la luz en las humanidades. Apocalipsis 4 entonces nos habla, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre,
y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí por lo tanto vemos esas 4 razas matrices, progenitoras. Ellas entregaron lo más puro, lo más perfecto de sí para conformar al hombre que hoy día está empezando a reconocer su esencia original. Va comprendiendo que está conformado por partes y partículas de las estrellas. No lo sabíamos, estábamos dormidos, pero ahora este gran despertar que nos entrega el conocimiento, podemos empezar a hacer ese trabajo interior para reconocer esa luz que nosotros tenemos. Igual que esos grandes hombres, nosotros también tenemos esa luz. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Aquí podemos ver que cada una de estas 4 razas matrices, cada una de esas grandes constelaciones, donde hay muchos planetas dentro de esos grandes soles, habitan humanidades. Por eso están llenos de ojos por delante y por detrás, como nos dice anteriormente Apocalipsis 4, ya que todos los mundos están habitados por hombres, muy similares a nosotros. No esos hombres grises, con la cabeza grande, con los ojos saltones, o con apariencia de reptil. No, eso no son parte de la creación. Acá estamos hablando de hombres muy similares o iguales a nosotros en la esencia. Pero acá vemos que los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas. Entonces vamos a ver qué son esas 6 alas. Las 6 alas doradas de las que estamos dotados los habitantes de las estrellas, que accionan en espiral ascendente desde las 4 cadenas. Esas 6 alas, por lo tanto, comprendemos que son el cuerpo y razón, mente e inteligencia, espíritu y conciencia. Estas 6 alas con las que reconocemos al creador de nuestras humanidades. Eso dicen los hombres de las estrellas, los 4 seres vivientes nos están diciendo esto. Nosotros también tenemos esa misma genética original. Por lo tanto, y como ya sabemos, estamos dotados de ese cuerpo con razón, la mente con la inteligencia, el espíritu y la conciencia, para poder conformar desde esas 4 cadenas genéticas, que también las contenemos, nuestra propia individualidad, nuestra propia identidad, nuestro propio espíritu. Y esa es la maravilla del hombre, esa es la maravilla del ascenso del hombre. Que el cuerpo, la razón, la mente, ha sido utilizada no para crear nuestra inteligencia, ni nuestro espíritu, ni nuestra conciencia. El mundo nos ha llevado a utilizar estas herramientas de una manera errónea, incorrecta, ya que esa mente estaba llena de conocimientos que no son de la luz. Entonces Juan nos trae 3 condiciones maravillosas y de total aplicación en estos tiempos. Un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Entonces vemos que esa mente llena de conocimientos de la luz empieza a darnos esa chispa de inteligencia para que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra razón sean instrumentos para forjar nuestra inteligencia, nuestro espíritu y nuestra conciencia. Ahora veamos cuál es la mecánica de creación del ser. Es muy importante comprender qué es el ser, qué es el espíritu, qué es la mente, qué es el alma, porque en el mundo realmente han sido conceptos simplemente que no se tiene una clara concepción de qué es. Pero ahora vemos que son maravillas que fueron entregadas a cada uno de nosotros para conformar nuestro propio ser, un alma individual dentro de la gran alma universal. Ya hay sustento científico de que el corazón se antepone a los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo percibo una imagen del exterior, el corazón la presiente antes mismo que verlo a esa imagen, antes que tocarla, antes que olerla, antes que degustarla o oírla. Entonces, luego los 5 sentidos, sí, por supuesto, perciben esa imagen y la graban en lo que es la mente.
Y ya hemos visto en el video que nos entregó Luciano que esa mente está contenida y es el cúmulo de memorias que se graban en la célula creacional. Dentro de cada una de esas células se encuentra la mente. Nos han dicho que solamente es el cerebro. Aquí puse el cerebro como una forma de graficar esa mente, pero sabemos que la mente está por todo el cuerpo, porque como recién dije, cada una de nuestras células graba información. Luego el corazón la graba en nuestro espíritu. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea, conformando las memorias de nuestro propio espíritu y de nuestra propia mente. Entonces podemos comprender que según las imágenes que yo ingrese a mi mente y a mi espíritu, esa memoria viva que yo creo va a depender mi percepción de la realidad, va a depender mi percepción de los 5 sentidos. Por eso es que si yo soy una persona fumadora, por ejemplo, mis células van a tener esa memoria, esa imagen guardada, y cuanto yo más fume, más esa célula va a estar condicionada por esa memoria que yo he grabado, y mi espíritu también. Entonces es necesario ir retomando nuevamente las condiciones de Juan: un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Esa mente debe estar llena de conocimientos de la luz. Y una memoria en este caso, que estamos compartiendo el ejemplo de un cigarrillo, por supuesto no es una memoria de luz. Por lo tanto, ahí hay algo que está obstruyendo eso que nos dijo el mismo anciano de Díaz: ser perfectos, como mi Padre en el cielo es perfecto. Nosotros fuimos creados para ser perfectos, para ascender de una manera indetenible en la creación. Pero hay muchas cosas que hemos mal aprendido en el mundo que han detenido ese ascenso. Pero la llegada del conocimiento nos entrega ese gran despertar, como hoy también compartimos, para así empezar a cambiar nuestra forma de vivir y que el espíritu también vaya grabando memorias reales, producto de ese cambio, de esa mutación que se empieza a producir en el pensamiento. Entonces, mis 5 sentidos van a poder ver claramente las cosas. Ya no voy a tener envidia de lo que hace el otro, o no voy a tener miedo, o no voy a tener incertidumbre, porque mi mente y mi espíritu ya van a tener esa memoria de luz. Entonces, los 7 días de creación son los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra para devolverle al hombre su dignidad original. En la medida que comprendemos esta mecánica de creación del ser y comprendemos que estamos dentro de esta escala de ascenso, empezamos a conformar y a crear nuestra propia identidad en la luz a través de estos 7 días de creación. Entonces sabemos que estos 7 logosoles que aquí vemos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, son 7 logosoles que guardan mucha información y mucha energía. Es nuestra propia conformación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros empezamos a grabar cómo ser dioses en cada uno de estos logosoles, somos un espíritu dentro de 7 espíritus que va a ir creciendo en estos 7 días de creación hasta llegar a ser perfectos, como dice el Cristo: ser perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Eso es una realidad. Nos han dicho que somos imperfectos, que venimos del barro, que venimos de lo peor que existe en el mundo, y nos damos cuenta que no. Estábamos engañados simplemente, pero ahora empezamos a conformarnos y a ascender en esos 7 días de creación. En la medida que ascendemos en esos 7 días de creación, todo lo conforme a la oscuridad se va cayendo. Empezamos a girar en una espiral ascendente, cada vez más fuerte, cada vez más rápido,
y todo lo que no es parte de esos 7 espíritus de Dios se va a ir cayendo. Debemos hacer un esfuerzo, claro, pero esa es la finalidad del hombre, ser a imagen del mismo Padre eterno. Entonces, continuando con esta escala de ascenso, pasamos a lo que es el cuarto día de la vida real. Es el amanecer del cuarto día de creación. El primer impulso, el claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta. El hombre se entregará al templo de la ley eterna. La sangre de los progenitores creadores vive eternamente en nosotros. Tenemos vida real. Aquí podemos ver entonces que el hombre, al haber pasado ese tercer día de creación y al haber conformado su inteligencia a través de esas imágenes reales que fue grabando, recordemos que en un tercer día no existe la oscuridad, sino que el hombre empieza un proceso de expansión de la luz en él y de adquirir el conocimiento como ese premio a conquistar. Bueno, en ese tercer día conquista ese premio. Y en este cuarto día de creación ya es capaz el hombre de poder comprender este conocimiento de la realidad como absoluta. Ya no está disgregado, ya no está dividido en conceptos, en teorías, eso ya quedó atrás. El hombre ya comprende la realidad. Segundo impulso, camina el hombre dentro de la ley. El segundo impulso de la cognición del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual. Y se comprenden los dos caminos del espíritu y la ciencia creadora. El templo de la verdad, del sin nombre y sin fin, abre sus puertas. Sus adeptos son enjambre, pues los hombres han buscado encontraros con estas verdades sin par. En este segundo impulso se da algo maravilloso y muy esperado, que es la comprensión de esos dos grandes caminos, del espíritu y la ciencia. Realmente el espíritu en este tiempo en el que vivimos se ha volcado casi completamente a las religiones, a los maestros ascendidos, a todo ese tipo de doctrinas que lo único que hacen es confundir aún más la verdad de quiénes somos. Y la ciencia, por otro lado, también se ha volcado a un extremo material, donde no se contempla el espíritu. Pero, ¿cómo yo puedo dividir mi espíritu de mi cuerpo? Es algo imposible, porque el espíritu contiene al cuerpo para poder aprender de este mundo en el que vivimos. Y no hablo del sistema. El cuerpo y el espíritu no existen para aprender de este sistema, sino de aprender del mundo natural, de este planeta Tierra, de las personas, de la convivencia, del mar, de la selva, de los animales. Todo está creado y conformado para que nosotros aprendamos, porque por el hombre y para el hombre fueron hechas todas las cosas. Luego nos dice que el templo de la verdad del sin nombre y sin fin abre sus puertas. Recordemos ese templo que no es hecho por manos humanas ni de piedras, como si el Padre Eterno necesitase de esas cosas para poder habitar. Luego tenemos que el templo de la verdad del sin nombre y sin fin abre sus puertas. Sus adeptos son enjambre. Son cantidad de personas, cientos y miles, millones de personas o incontable cantidad de personas que empiezan a descubrir quiénes son. Adeptos no ya como personas creyentes ciegas, sino como personas que siguen esa luz que tienen por dentro, porque ya abren, ya el corazón, la verdad que está en nuestro corazón abre esas puertas y nosotros podemos palpar, podemos oler, podemos sentir, podemos ver esa verdad sin más manipulación. Se abre la puerta pesadamente y te digo, entra, adelante. Y mi voz te indica, repite todo lo que oigas. Empiezas a caminar y vuelves a ver las paredes, los muros, las piedras grabadas y los dibujos de colores. Casi todos tienen un color ocre que da la sensación de movimiento por donde vas pasando. Es el efecto de la luz y del color. Vuelve a escuchar mi voz que te advierte. Desde el cielo se dan las vestiduras a los intrépidos, a los que persisten y se visten de amor.
porque todo aquel que afile y afile su espada rápidamente perderá la hoja y la posibilidad de cortar. Mientras más la afile, menos durará el corte. Vuelve a caminar y a ver los escalones amplios y altos, a observar los pilares, las columnas, los pebeteros encendidos. Percibe otra vez el olor de incienso, de mirra, para que lleguen hasta tus oídos balbuceos de voces que hablan y discuten. Y oye otra vez mi voz que te insiste. Recuerda este nombre para que tú mismo puedas investigar, para que avives tu voz interior, para que puedas desarrollar tu lucidez mental. Hermano, recuerda el nombre. Ranridan es el nombre. Ranridan es el nombre. Ese gran nombre lo recordarás. Deberás investigar todo lo que pueda relativo a su vida y a sus actos, porque la procedencia de este gran nombre, el gran maestro, y el templo que estáis viendo, se inició aquí. Templo de toda sabiduría y saber, templo en donde la verdad eterna alumbra y quema a todos los hombres que la buscan. Porque ya no sois corderos, porque ya se visten con nuevas prendas, porque se acumuló para vosotros la energía viviente que mueve los mundos, que engendra hombres, que engendra mentes y conciencias, porque el que cabalga en la doctrina del amor y enciende para sí su fuego interior, y lee y escudriña y aprende, todo lo demás se le dará por añadidura, porque el conocimiento y el saber y la llama del ser que se enciende no se apaga jamás. Allí está el alimento del hombre, y allí está el innominado, allí está el hálito de la vida, allí está el camino de los caminos, allí enmarca la historia de la historia, allí se centra en él todo el amor y sabiduría del universo. A él se le ha dado potestad, y todas las cosas están sujetas al innominado, porque él aprendió aquí, y aquí vio la luz del Padre, y desde aquí salió la luz del mundo, de aquí salió la verdad, y de aquí salió la nueva y sana doctrina. Nosotros velamos porque al amparo de la luz eterna todos los ojos de la tierra puedan brillar con luz propia. Entonces mira y escucha a mi Señor de los días, quien te dice: y no estrujéis contra vuestro pecho más de lo necesario a vuestra vida, porque aquel que le tenga mucho apego a ella, la perderá. El que se desprenda de ella por las verdades que resucitan al mundo, aún por su amigo, la encontrará. Es un juego de palabras, y el que encuentre y comprenda mis parábolas encuentra la luz de la vida, porque el que ame mucho lo que tiene lo perderá, y el que ame en gran manera al prójimo que está en el mundo encontrará su vida para no perderla jamás. Así pues, los primeros destellos del descifrar que llegan a tu mente son parte preciosa que te ayudarán a conformar el libro de vuestra vida. Y poco a poco yo permitiré que vayáis ascendiendo y viendo, para que no perdáis la luz que incipiente se te da. Y yo permitiré que caminéis por todo el templo, porque escrito está que el conocimiento saldrá de aquí, y de aquí saldrá mi voz, y a personas como tú, hijo de hombre, que te forjas entre el fuego y el viento, entre el agua y con el sabor a tierra, para que encuentres entre los elementos el espíritu, logre la proporción necesaria de ellos para formarlo. No desesperéis, la paciencia hace el milagro. Este maravilloso video nos aclara de cómo es ese templo y de cómo el hombre abre esa puerta, porque al principio del video recordemos que dice: se corre la pesada puerta. El hombre es el que corre esa pesada puerta en la medida que se conforma en la inteligencia, en que aprende, escudriña, lee, y toda la creación se le empieza a dar por añadidura. Acá vemos cómo en el cuarto día, cuando el hombre ya es fiel a su propia luz, empieza a comprender esa realidad verdadera. El hombre puede acceder a ese templo del Andak, a esa luz donde está el innominado, donde está Ramridam, donde está el anciano de días. Toda la luz perfecta y preexistente estaba contenida dentro del hombre. Yo estoy en tus corazones, aunque no me sintáis, dice el Padre Eterno. Y realmente ahora podemos palpar y comprender que eso es real, y eso es tangible en la medida que más nos acercamos a esas grandes verdades en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento. Por lo tanto, este cuarto día de creación, tercer impulso, nos lleva a la utilización del conocimiento espiritual y sabiduría espiritual del tercer impulso. Profundizan al hombre en el cuarto día creador. Los sabios y prudentes se funden en fuentes de información. El hombre ya empieza a contener en su espíritu todo ese conocimiento y empieza a ser sabio. Sabiduría que ya brota dentro de él porque tiene mucho conocimiento, tiene mucha aplicación y empieza a expandirse. Por lo tanto,
esos sabios y prudentes, que son los hombres de este tercer impulso, se funden en esas fuentes de información, en esa luz preexistente que está en el corazón de cada uno de nosotros. Llegamos al cuarto impulso, el conocimiento de la realidad de la creación y de sus leyes del cuarto impulso. Aquí el hombre ya no solamente conoce la realidad, sino que hay un conocimiento. Eso quiere decir que ese conocimiento ya brota del interior del hombre, porque empezó a utilizar en el impulso anterior todo ese conocimiento espiritual que fue aprendiendo a través de las encarnaciones, de los tiempos, y se hizo sabio. Por lo tanto, esa sabiduría empieza a manifestarse en el hombre, ya empieza a brotar de él. Pues el hombre debe revivir la conciencia de su aprendizaje anterior y depurar cada uno de los trayectos realizados. Se gestan las nuevas corrientes renovadoras para la utilización del conocimiento. Llegamos al quinto impulso y nos dice: viviendo de acuerdo a las leyes de la creación, purificación del intelecto y del espíritu, conocimiento de la obligación y las fuerzas del espíritu. Una ley de ciencias profundamente viva en cada pálpito de la vida. Es la memoria conciencia latente que se expresa creando una comunicación de la esencia espiritual lograda. Se aclaran las responsabilidades del ser en función de los derechos y conocimientos que obtiene. Rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales. Se aclaran estos principios que aún pueden existir dentro de la razón de ser. Acá vemos que el hombre empieza ya a vivir de acuerdo a las leyes de la creación, porque ya las contiene por dentro, porque ya empieza a comprender las profundidades que ella tiene. Empiezan a aclararse esas responsabilidades del ser, ya que el hombre empieza a adoptar una forma en esas grandes esferas, ya tiene claro el camino, cuál es su propósito en esta vida. También vemos que hay un rompimiento de la ceguera en la aceptación de las creencias tradicionales. Se aclaran estos principios que aún pueden existir dentro de la razón de ser. Sabemos que en estos impulsos de este día de creación ya no existe la oscuridad, pero el hombre contiene toda la información en su espíritu aún grabada, aún guardada en él. Por lo tanto, hay muchas cosas que aún debe depurar. Por eso, más arriba, en este mismo impulso, habla de una purificación del intelecto y del espíritu. Porque claro, nosotros traemos toda la información, mismo la información que estamos viviendo en estos tiempos actuales, de un segundo día, quinto impulso que la humanidad vive. Por lo tanto, hay que hacer un proceso de depurar todas esas memorias oscuras, muchas, que no nos sirven para ese proceso de ascenso. No porque tengamos oscuridad en nosotros, sino que hay memorias todavía que pueden acompañarnos. El sexto impulso, la guía y utilización controlada de las fuerzas del espíritu, marca el tiempo del sexto impulso. El hombre se remonta a nuevas alturas en la búsqueda de la verdad, pues la verdad terrestre que arrastró hasta este momento está muy alejada de la verdad universal, donde otras leyes de la ley suprema le esperan para andar en ella. Tiene que conocerlas, la otra verdad que tiene que aprender en práctica de vida. En este sexto impulso hay un proceso muy importante para poder comprender. El hombre se remonta a nuevas alturas en la búsqueda de la verdad. El conocimiento realmente nos ayuda a encaminar mejor esa búsqueda. Dentro de la verdad nos ayuda a ir profundizando cada vez más en esas verdades. Porque el hecho de hoy estar comprendiendo verdades como estas no quiere decir que ese sea el punto final. Listo, yo ya sé este conocimiento y no tengo más que aprender. No, eso sería un error muy grande en el que no debemos caer. Lo que hace el conocimiento es realmente es encaminar mejor esa búsqueda, porque el hombre continúa un proceso de aprendizaje. Todos los hombres están dentro de un ascenso. Algunos
en otros impulsos, en otros días de creación, algunos con otras escalas de ascenso que no conocemos, porque mismo el Padre Eterno sigue expandiéndose, porque en la medida que el hombre se expande, se crean nuevas humanidades, soles, planetas, animales, el Padre Eterno también crece y se expande. Por lo tanto, en la medida que el hombre adquiere ese conocimiento y se va expandiendo, sus niveles de interpretación crecen, se acrecientan, ya que hay más cantidad de luz, de información, de verdad en su corazón para poder profundizar aún más en estas grandes verdades. Recordemos el video que Sergio nos entregó de los niveles de interpretación. Ese es un conocimiento muy importante para comprender esto que hoy estamos viendo. Llegamos al séptimo impulso de este cuarto día, que marca el poder del hombre creador de las primeras criaturas vivientes. Aquí la aplicación de los conocimientos en ingeniería genética y otros campos sobrepasa la imaginación. Si ponemos a pensar sobre esto, la humanidad tal cual la conocemos hoy día, que aún está atrasada en sus razones, en sus pensamientos, por supuesto que sería inimaginable esto que estamos hoy día comprendiendo, o por lo menos estamos adquiriendo estos conocimientos. Realmente el hombre, en la medida que se expande en ingeniería genética, en la ciencia, en el espíritu, y empieza a comprender las grandes leyes, tiene la capacidad de ser creador. Este es el sitio del hombre, el estamento admirable que indica claramente su potencial para crear organismos vivientes con la ciencia y tecnología, la verdadera tecnología, la tecnología del espíritu y de la ciencia unificadas, que manejará en esta etapa, que raya en los niveles de la sofisticación. La ingeniería genética cósmica le permitirá al hombre terrestre mantener grandes laboratorios de experimentación alrededor del planeta, tanto en los fondos marinos como en la tierra firme y espacio orbital. Aquí la verdad es extraña y sobrepasa la ficción. Realmente, y como hoy les decía, esta verdad puede parecer extraña hoy día, pero es la finalidad del hombre, ser creador, expandir esa luz, traer nueva vida. Realmente vamos a ser científicos espirituales, tanto de la materia como del espíritu, ya que una semilla, un árbol, la tierra, el pasto, un pajarillo, todo es creado por el hombre, que sabe todos estos conocimientos, que ha aprendido de ellos y se ha forjado en la luz del Padre Eterno, del Anciano de Días, del Santo Espíritu. Empieza a contener esas grandes leyes en su corazón y empieza a darle movimiento a las nuevas creaciones. En la medida que el hombre va aprendiendo a ser un creador, realmente en ese punto el hombre, por causa y efecto, pasa un quinto día de la vida creacional. En este día, el hombre se acerca al trono de las potestades creadoras y se inicia el primer impulso de conciencia universal. La creación y control de las formas vivientes y criaturas hechas por el hombre. Se establece el conocimiento de la ley. Los 7 días creadores han llevado al hombre a este sitial de fuerzas del espíritu, pues a partir de este impulso y día tiene potestad. Esta es la finalidad del hombre a nivel universal, sostener la creación en su propia creación. Realmente, como vemos el mundo hoy día, que nos hacen ir atrás de un trabajo, del dinero, de poder salvarme si determinado político asume determinado puesto, o si la situación económica mejora. Realmente el hombre ha estado muy atrasado y estamos muy atrasados como humanidad en el punto en el que nos encontramos. Pero si empezamos a ver cuál es la finalidad, que es esta la finalidad, ser creadores, podemos comprender claramente por lógica, por esa inteligencia que está dentro de nosotros, que todo este mundo conformado, todo este sistema
no es real, no lleva al hombre a impulsarlo a ser un creador, como aquí lo estamos viendo. Pero hoy esa mentira cae, porque empezamos a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El segundo impulso, la construcción de organismos mecánicos vivientes, es definitiva para lograr los siguientes escalafones. Así se aprueban nuevas leyes para trabajar con las leyes reales, que ahora tienen constancia de hombres, que en su aplicación serán fundamentales para la habitación de mundos celestes. Realmente aquí estamos hablando de grandes creaciones, de creaciones que realmente aún no tenemos conocimiento de qué son, pero estamos hablando de una tecnología muy elevada, pero muy elevada. Y, como vemos, se aprueban nuevas leyes para trabajar con las leyes reales. El hombre ya empieza a contener la ley en su corazón, ya puede crear dentro de las grandes leyes, crear leyes de aquello que está creando, de aquello que dio existencia, porque fue a la misma preexistencia a tomar toda esa luz. Aquí no estamos hablando de creaciones, de imaginaciones, sino que el hombre que ya ha accedido a su templo en ese cuarto día de creación, que se abren sus puertas, en este quinto día de creación, el hombre ya accede dentro de su propio templo, va a esa misma preexistencia y toma y lo hace existente, porque todo está contenido dentro de la preexistencia. Entonces pasamos al tercer escalafón. Dota a la humanidad de los basamentos de las fuerzas espirituales para el control del material, de los organismos vivientes y otras fuerzas y formas de vida complejas y diferentes, que asombrarán más aún a los retardados de la ley. El hombre en este ambiente estará en el parainfo de las leyes planetarias para muchos mundos y ya será visto desde otros mundos en proceso, como ahora miráis a los extraterrenos solares que vienen a nosotros. Sabemos que estos son conocimientos de un quinto día de creación. Aún no podemos realmente comprender la profundidad de estas grandes creaciones, pero sí podemos intuir cuál es ese poderío enorme que tenemos como humanidad. Acá estamos hablando de una inteligencia, de una perfección muy elevada, ya que el crear estos organismos mecánicos vivientes, hacer creaciones, eso requiere de un nivel espiritual muy elevado. Entonces eso nos lleva a comprender la perfección y el grado elevado que tiene el hombre en este día de creación. Y acá vemos que todos estos conocimientos asombran más aún a los retardados de la ley. Entonces aquí, retardados de la ley, es un proceso que hay hombres que empiezan a ajustarse a esa nueva dimensión de ser creadores. Acá no estamos hablando de personas tontas o personas que están atrasadas a un punto como hoy lo conocemos. No, acá estamos hablando de que aún hay personas que se deben ajustar a este tercer impulso de este quinto día. Pero son igualmente hombres con un ascenso espiritual muy elevado con respecto a lo que hoy conocemos. Pasamos a un cuarto día de creación y dice: la voluntad maestra y condicionada para la vida en todas sus formas, procesos y manifestaciones. Es ya una dotación definitiva del espíritu. Ya no existirá razón. Atención a esto que estamos leyendo. Ni siquiera una lógica para caminar. Ha de ser la voluntad creadora que le impulsará más y más hacia los límites inimaginables de los universos. Por conquistar. La luz se acercará y prontamente será conquistada. Se asoma al finalizar este cuarto impulso. Entonces acá vemos que la voluntad ya guía todos los procesos de nuestra vida, la voluntad real, la voluntad del mismo Padre Eterno en nosotros. Por eso es que el mismo Jesús decía: yo no hago mi voluntad, sino la del Padre, porque Él realmente es un hombre tan grande, tan poderoso,
que ya ha superado todos estos días de creación. Ya Él es un anciano de días, por lo tanto, Él, su voluntad es totalmente la del Padre Eterno, porque es uno, hay una unidad con el Padre Eterno. Y nosotros nos estamos dirigiendo a esa misma unidad. La quinta escala da mayores retos al hombre. Aquí surge el mecanismo de retrocognición, y esto es muy importante también de comprender. Reminiscencias del pasado y de otras vidas anteriores. Aquí realmente el hombre puede viajar por sus vidas pasadas. Por eso es que hay personas que hoy día nos dicen que nos pueden llevar a otras vidas o que podamos comprender qué nos sucedió en la vida anterior. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque acá estamos viendo que voluntariamente el hombre, o sea, yo mismo puedo ir a mis propias memorias de una forma natural, recién en un quinto día, quinto impulso. Aquí el hombre puede viajar conscientemente por esas encarnaciones. Y el hombre llega al conocimiento del gran plan de ascenso y descenso, el saber, la vida y la muerte. Sus memorias espirituales le llevan por el sendero de vidas anteriores. De allí extracta lo mejor para su maestría, esta vez de estrellas y soles. Acá vemos esa capacidad que el hombre adquiere en este quinto impulso de creación, donde hace un comprimir de todas sus memorias, las más luminosas que le ayudaron a conformar su ser, que recordemos que son todas las memorias de luz que el hombre ha adquirido y ha contenido para sí como una memoria viva, como su propia individualidad, a través de todas sus encarnaciones hasta este punto que nosotros estamos viendo. Luego pasamos a un sexto día de creación, es el sexto impulso, y los hombres serán reyes de sabiduría, conocimiento de los altos poderes extraterrenos, con manifestación de las altas jerarquías planetarias, para el total entendimiento del gran plan evolucionario cósmico. El hombre empieza a comprender todo el gran plan, cómo están distribuidos los soles, los planetas, los mundos, las humanidades. Estamos hablando de una inteligencia creacional, de organización, de planificación, que requiere una inmensa inteligencia. Para citar un ejemplo en estos tiempos que vivimos, si yo quiero programar una conferencia para dar, requiere mucha organización, mucha planificación, mucha difusión para que las personas lleguen. Debo generar el PowerPoint, debo hacer todo un movimiento que requiere mucha inteligencia o una cierta inteligencia. Pero acá estamos viendo que la organización, la planificación es realmente enorme. Entonces acá el hombre tiene una gran capacidad para ejecutar todo lo que vemos como creación. Adquiere los tronos y potestades hasta ahora incomprendidos y mistificados de las creencias. Arcángel o querubín será su nombre. Un arcángel no es lo que nos dijeron las religiones, el hombre musculoso de rulitos con alas, rubio, con ojos claros, que nos venden por ahí, sino realmente estamos hablando de hombres mensajeros con un grado de ascenso espiritual que lo hace ser creadores. El séptimo impulso nos dice, es la trompeta final del quinto día, trasladando al hombre a la cognición, saber verdadero, de la paz espiritual, el amor universal y la armonía creacional. Se establece un gran equilibrio en estos tres conocimientos para la integración final del hombre terrestre, que ahora es señor de los poderes hacia la antesala de la suprema sabiduría. Acá estamos hablando de leyes preexistentes, leyes que están ante cualquier creación que sea de la luz. Nuestros propios espíritus fueron conformados en la paz, el amor y la armonía. Nosotros no los conocíamos o no conocemos esas verdaderas leyes
si bien están dentro de nosotros, contenidas de una forma inmutable, no hemos sido capaces hasta el momento de poder ir a esas leyes y poder conformarnos a nosotros mismos a través de esas leyes. Pero es el tiempo de hacer nuevas todas las cosas, como dijo el Cristo. Sexto día de creación. Y el primer impulso nos dice que es la antesala del camino de la luz en el hombre terrestre. Avanza el primer impulso y la realización del conocimiento de la paz espiritual. Hay una realización ya de esa paz espiritual. El hombre no solamente las comprende, sino que ya empieza a conformar dentro de su espíritu esas grandes leyes, como una mecánica de existencia de los mundos. Solo así el hombre puede cumplir el amor universal y la armonía creacional, pues esta medida de la creación es básica para la existencia de muchas criaturas. Jesús nos graficó la paz de esta manera, para estos tiempos que estamos viviendo, que Él no vino a traer paz, sino una espada. Y por supuesto que Jesús quiere paz en nuestros corazones, pero Él sabe que nadie te puede entregar la paz de una forma regalada, sino que a través de la espada de verdad y justicia, que hoy empezamos a contener y a comprender, es que nosotros podemos empezar a gestar esa paz espiritual. Sí la vamos a lograr, por supuesto. No es la paz que nos vende el yoga o aquellas corrientes de meditación, sino que realmente es una creación que el hombre tiene que ir gestando a través de estos días de creación. Luego nos dice que hay otras realizaciones en el campo espiritual que ahora dependerán de él. Por lo tanto, el hombre no solamente crea y da vida, sino que esas creaciones van a depender de él mismo. Así como este sistema solar depende del Sol, que es el que organiza, el que mantiene unificado, el que da vida, el que da calor, el que da información, el que da amor, nosotros dependemos de ese Sol. Bueno, en este punto va a haber muchas creaciones que también dependerán del trabajo que realicemos. Luego pasamos al segundo impulso y dice, es el segundo impulso del sexto día, viviendo de acuerdo con el conocimiento adquirido de la manera más pura espiritualmente. Los milenios pasan, es el cumplimiento de aquellas figuras tantas veces enunciadas por las religiones, no comprendidas sin el saber, el nirvana, el cielo, la salvación. Así durante periodos incontables, este segundo impulso acrecienta el espíritu del hombre, que reaprende de sí mismo en su ser espiritual conciencia, de su memoria interior, de su verbo creación que ya ha logrado. El hombre no solamente aprende de lo externo, sino que ya empieza a aprender de sí mismo, porque él ya es un templo vivo, ya es un templo abierto de toda la sabiduría universal. Ya puede acceder a esa misma preexistencia para aprender y tomar de ella lo más perfecto y puro. Por lo tanto, el hombre sigue avanzando y sigue acrecentando esas memorias de luz en su corazón, en su ser. Pero estamos realmente a las puertas de algo muy grande en este sexto día de creación, que nos va a llevar a comprender qué es el sol que nosotros vemos en cada día que amanece. Pero avancemos un poquito más para comprenderlo a través de este avanzar en los impulsos del sexto día de creación. Y llegáis a la creación espiritual y creaciones, es el umbral de la máxima sabiduría, porque el espíritu de espíritus, logrado desde el mundo terrestre, se apresta a dejar este cuerpo material. Ni cuerpo ni espíritu sirven más en este tercer impulso. Estamos llegando, por lo tanto, a un punto muy importante y podemos observar que ya el cuerpo sería un obstáculo para el espíritu para seguir aprendiendo de la creación. Por eso es que el espíritu se prepara a dejar el cuerpo. Pues ninguna de estas herramientas de la creación es capaz de contener la restante sabiduría al llegar a la luz. Pues Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Y el hombre terrestre pronto se sentará en este trono con él. Por lo tanto, tiene que ser igual a él.
como os lo digo hoy otra vez, ahora que llego en mi nave de Revelación 1.7 y 22.1.5. Aprende a ser de Dios, puesto que eres su hijo. Ve y serás. Mirad bien, mis vestiduras vienen manchadas con vuestra sangre. Es el máximo umbral de la sabiduría. Ya el hombre tiene un intelecto y un ascenso espiritual tan amplio, tan grande, que, como les dije, el cuerpo ya empieza a quedar atrás. Por lo tanto, en el cuarto impulso de este sexto día de creación, viene ese momento tan maravilloso. Cuarto impulso, desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del espíritu, las potestades y la gran ley son ahora conocimiento del hombre. Fíjense el conocimiento de la ley tan profundo que alcanza este hombre de este cuarto impulso del sexto día de creación. Hasta aquí en el cuarto impulso se le conoce como hombre al hombre. Su esencia acumulada en estos planos o mundos, donde habitó aprendiendo, superó la medida del recipiente espiritual inicial. Ahora es cuerpo celestial, una fuerza del ser, el soy, verbo, esencia. Ya no tiene ni tendrá jamás esencia de hombre. Ahora inicia su círculo en los fuegos celestiales. Elegirá prepararse en el preescolar nacimiento de un sol. Querrá iniciar otra nueva humanidad. Entonces vemos este momento maravilloso donde el hombre deja su matriz orgánica. Es lo que lo hace posicionar en este preescolar nacimiento de un sol. Nosotros nos han enseñado que este sol es simplemente una bola de gas que emite llamaradas solares. Sin embargo, en este sol hay vida, y eso es lo que no nos han enseñado. El sol es vivo, ahí habitan humanidades como ahora vamos a empezar a comprender cuál es el tamaño espiritual que tienen esos grandes hombres, ya que aquí recién dejamos el cuerpo para introducirnos a ese gran conocimiento de cómo ser un sol. En el quinto impulso del sexto día de creación, nos dice, ya es la primera existencia espiritual sin cuerpo. Se da inicio al que se es y se olvida el hombre que era. El sexto impulso nos dice, es el sexto impulso, es la fuerza conciencia que las palabras no alcanzan a responder a la final existencia espiritual del hombre. Se inicia el sendero inmutable de las luces espirituales para llegar a la luz del Santo Espíritu. En el séptimo impulso ya es aceptado dentro de la ley luz. No tiene ninguna atadura. Su luz es ley pura. Ha penetrado al ciclo de la gran conciencia de la creación. Está en la alborada final de la luz inmutable. El hombre en este sexto día de creación y en estos impulsos ya es una pequeña luz que con el pasar de los tiempos
sin tiempos, los tiempos incontables, irá acrecentando esa sabiduría, esa luz, esa perfección que es Él, arderá en sabiduría realmente, siendo que ya es un espíritu muy grande, creador, aún no llegó al umbral máximo de su sabiduría, pero está en ese camino, en ese proceso indetenible para conquistarlo. Llegamos al séptimo día de la vida luz. Y es el final de las etapas predispuestas para el hombre como cuerpo, mente y espíritu. Concluyen los 7 días creadores y el hombre en este primer impulso de la luz es llamado a dormir. Utilizar todas las sabidurías propias de sí mismo en la luz durante 7 períodos de descanso. En ese tiempo el hogar de su nuevo espíritu, nueva alma, es la luz de las creaciones, donde al cobijo de las medidas de casi eternidad, un estado de reposo aprende de su sabiduría y de cuanto la luz le entrega. Este es un proceso donde el hombre, como podemos ver acá, aprende de sí mismo, aprende de su propia luz y se recrea en ella, para así acrecentarse y acrecentarse en tiempos incontables realmente. El segundo impulso del séptimo día nos dice: no hay tiempo humano para medir este de la luz. El hombre despierta, es saber, fuente y creación, al inicio de una nueva creación con otras leyes, creando durante 7 períodos. Es el cumplimiento del segundo impulso y las fuentes de vida se entregan en manos y voluntad creadora. Por supuesto, aquí estamos hablando de días creadores que nosotros aún no hemos transitado, no hemos llegado a ese punto de máxima sabiduría. Por lo tanto, las profundidades que estos impulsos y estos días de creación encierran está fuera de nuestra comprensión, porque no podemos realmente comprender algo hasta no vivirlo. Entonces esto fue entregado como una forma de que el hombre comprenda la luz que es, comprenda cuál es su camino, comprenda cuál es la perfección que debe alcanzar sus espíritus. Al tercer impulso se perfeccionan cada una de sus creaciones, esta vez de mayor sabiduría y complejidad. Es la creación de nuevas y elevadas formas de vida, su planificación y desarrollo. Se puede entender al hombre como un progenitor de vida para mundos, galaxias y universos. Aquí podemos comprender entonces las palabras que nos dijo Juan en estos tiempos actuales. Y él nos dice que por el hombre y para el hombre fueron hechas todas las cosas. Esto ya lo he citado hace unos minutos, pero acá podemos ver que todo lo crea el hombre, los mundos, las galaxias, los universos, todo se expande por el hombre. Y el hombre llega al cuarto impulso en la creación del nuevo espíritu en otra escala de la creación. Sin espíritu ni cuerpo de hombre, recordemos que ya el cuerpo quedó atrás y también se dio una final existencia del espíritu como tal. Ahora es un espíritu y cuerpo del universo, dispuesto con las leyes que crean hombres, mentes y conciencias, desde los planos iniciales del hombre actual hasta las dimensiones indecibles de todas las potestades. El quinto impulso nos dice: ya es fuente de creación, la misma agua de donde todo emergió. Nada el espíritu del hombre en el gran océano de las creaciones y perfecciona otras leyes, hace las propias y gesta su sabiduría aceptada ya por la suprema sabiduría. Creando con el gran espíritu de la creación, cumple el quinto impulso de este día final para las leyes de hombres, mentes y conciencias. Aquí ya el hombre crea de par en par con el mismo Padre Eterno. Ya somos parte de esa gran expansión del universo. Y por supuesto, al ser creadores de otros mundos, de otras galaxias, también existen las nuevas leyes que se dan y se disponen para esos mundos, dentro de la gran ley de creación, dentro de esa preexistencia. No hay nada que aquí se haga como el mundo lo hace, con maldad o con... No, eso ya no existe. Eso creo que ya todos lo tenemos claro, que aquí el hombre ya está totalmente unido y unificado a esa gran conciencia creadora.
En el sexto impulso nos dice: aún no se puede transmitir ni dar a conocer al hombre terrestre este plan, porque es referencial a las leyes de tiempo y espacio, en las que indefectiblemente debe integrar su espíritu y ciencia. Y el séptimo impulso y cierre final, el omega de la suprema sabiduría, última etapa de la más elevada forma de vida durante 7 períodos. Llegamos al final de estos 7 días de creación, que recordemos, no es el fin, aquí hay un nuevo comienzo realmente. Ya el hombre recibió cuanto debía, está listo para dar y dar eternamente sin tiempo ni fin. Penetra ahora en la hermandad solar de los universos, hogares de dioses inmutables. Ya es un anciano de días, ahora sin diluirse, siendo el que es, toma carne de verbo en un período, cuerpo de verbo en el siguiente, espíritu de verbo adelante, esencia de verbo en el cuarto, ser de verbo en el quinto, es verbo en el sexto y en el séptimo es principio de Dios. Entonces acá podemos ver que recién estamos en el principio de ser como Dios. Entonces acá podemos ver que el hombre es un anciano de días, no anciano porque tiene barba, porque tiene canas, ya el cuerpo no existe. Aquí realmente el hombre es anciano en sabiduría. Entonces podemos comprender por qué el profeta Daniel llamaba al anciano como un anciano de días. Porque el anciano de días, el mismo Jesús, es un hombre que ya ha superado estos 7 días de creación, seguramente con otra escala de ascenso, no igual a esta que nosotros estamos hoy día, pero sí que él también tuvo su ascenso y continúa con ese ascenso, igual que nosotros. Como les dije al principio del video, nunca se detiene el ascenso de los espíritus. Es un anciano por edad y conocimiento. Su aprendizaje le entregó las edades y tiempos. Su espíritu y saber le vistió de eternidad. Ahora reconoce a quien le creó, del que recibió vida, saber, eternidad, ser, yo soy y verbo creador. Yo quien dije al iniciar su camino, yo soy desde el principio y estaré con vosotros hasta el final. Ya lo he conducido a mi igual vestidura de días, la del río limpio de encarnaciones, la vida resplandeciente de los universos. Ya sois el cristal crecido en el trono del sin nombre y el sin fin. Ya tenéis la esencia ley que contiene a todos los ancianos de días. La luz venció y es sobre todas las leyes de mundos que le antecedieron. Entonces aquí ya podemos comprender que el reino del Xieljo está dentro tuyo. Esa luz siempre estuvo dentro de nosotros. El mismo Jesús, Cristo, cuando llegó a la tierra, Él dijo claramente que el reino se ha acercado a vosotros, porque Él era el mismo reino de los cielos. Él ya era un hombre perfecto, un hombre que contenía y era el mismo hombre hecho Dios, por una voluntad propia de ascenso, de amor, de perfección, de sabiduría. Y veamos un video del poderío que tiene un hombre que está conectado al Cristo. Exe homo. He aquí al hombre. Bien. ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¡Habla!
quién eres. Di qué eres. ¿No quieres hablar? ¿No quieres defenderte? ¿Quieres morir? ¿Te das cuenta de que tengo poder para liberarte o crucificarte? No tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado desde arriba. Nadie, ninguna autoridad de este mundo, de los poderes oscuros que existen en este mundo, pueden corromper a este hombre. Por lo tanto, surge la pregunta, pues ¿qué autoridad tienen los poderes del mundo sobre la vida de los hombres? ¿Por qué la humanidad ha cedido la vida solo por el miedo a perderla? Antes éramos ignorantes, antes éramos inocentes y estábamos engañados, pero ahora, con la comprensión de este plan maravilloso de ascenso y con el portento preexistente que tenemos dentro de nosotros y que podemos hacer existente, podemos ver que no tiene ninguna autoridad los poderes de este mundo. Ninguna angustia, tristeza, desesperanza, vacío puede frenarnos ya, porque empezamos a comprender y empezamos a resonar con esa llama que tenemos en nuestro corazón. Hasta aquí la información. Espero que les haya gustado, que haya llenado sus corazones y que hayan comprendido la luz maravillosa que son y que cada uno tiene dentro de su corazón. Es una llama que han querido apagarla, pero no lo han podido hacer. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme y hasta la próxima entrega.